Lección 6. Creencia y teoría. Jovialidad, juego. Las evidencias intuitivas, sus clases. Los datos del problema filosófico. La filosofía no es, pues, más que una actividad de conocimiento teorético, una teoría del universo. Y aun cuando la palabra universo al abrirse como un ventanal panorámico parece alegrar un poco el severo vocablo teoría, no olvidemos que lo que vamos a hacer no es el universo fingiéndonos dioses de ocasión, sino solamente su teoría. La filosofía no es, pues, hacer el universo, no es ni siquiera el trato inmediato con el universo que llamamos vivir. No vamos a vivir las cosas, sino simplemente a teorizarlas, a contemplarlas. Y contemplar una cosa implica mantenerse fuera de ella, estar resuelto a conservar entre ella y nosotros la castidad de una distancia. Una teoría intentamos, o lo que es igual, un sistema de conceptos sobre el universo. Nada menos, pero también nada más. Intentamos hallar aquellos conceptos que colocados en un cierto orden nos permiten decir cuánto nos parece que hay o el universo. No se trata, pues, de nada tremendo. Aunque los problemas filosóficos por su radicalismo son ellos patéticos, la filosofía no lo es, se parece más a un ejercicio placentero, a una ocupación aficionada. Se trata simplemente de que casen unos con otros como piezas de un rompecabezas nuestros conceptos. Prefiero decir esto a recomendar la filosofía con calificaciones solemnes. Como todas las grandes labores humanas, tiene una dimensión deportiva y del deporte conserva el limpio humor y el riguroso cuidado. Otra cosa voy a decir que acaso extraña a ustedes por el pronto, pero que una larga experiencia me ha enseñado y vale no solo para la filosofía, sino para todas las ciencias, para todo lo teórico en estricto sentido. Es esto: cuando alguien que no ha cultivado nunca la ciencia se acerca a ella, la mejor manera de facilitar su ingreso y aclararle qué se trata de hacer al hacer ciencia, sería advertirle: no busque usted que lo que va a escuchar y se le propone ir pensando le convenza. No lo tome usted en serio, sino como un juego, en el que se le invita a usted a que cumpla las reglas. El estado de ánimo que esta actitud tan poco solemne produce es el temple mejor para iniciar el estudio científico. La razón es muy sencilla. El precientífico entiende por convencerse y por tomar en serio un estado de ánimo tan firme, tan sólido, tan penetrado de sí mismo como solo se puede sentir ante lo que nos es más habitual e inveterado. Quiero decir que el género de convicción con que creemos que el sol se pone sobre el horizonte o que los cuerpos que vemos están, en efecto, fuera de nosotros, es tan ciega, tan arraigada en los ámbitos que vivimos y que forman parte de nosotros, que la convicción opuesta de la astronomía o de la filosofía idealista no podrá nunca comparársele en fuerza bruta psicológica. La convicción científica, precisamente porque se funda en verdades, en razones, no pasa ni tiene para qué pasar de la piel de nuestra alma y posee un carácter espectral. Es en efecto una convicción consistente en puro asentimiento intelectual al que se ve forzado por determinadas razones. No es como la fe y otras creencias vitales que brotan del centro radical de nuestra persona. La convicción científica, cuando lo es verdaderamente, viene desde fuera, Syracen, como decía Aristóteles, desde las cosas a prenderse en la periferia de nuestro yo. Allí, en esa periferia, está la inteligencia. La inteligencia no es el fondo de nuestro ser, todo lo contrario, es como una piel sensible, tentacular, que cubre el resto de nuestro volumen íntimo, el cual por sí es sensu stricto, ininteligente, irracional. Muy bien lo decía Barré: l'intelligence, quelle petite chose à la surface de nous. Ahí está, extendida como un dintorno sobre nuestro ser más interior, dando cara a las cosas, al ser, porque su papel no es otro que pensar las cosas, pensar el ser. Su papel no es ser el ser, sino reflejarlo, espejarlo. Tan no somos ella, que la inteligencia es una misma en todos, aunque unos tengan de ella mayor porción que otros.
pero la que tengan es igual en todos. 2 y 2 son para todos 4. Por eso Aristóteles y el averroísmo creyeron que había un único nous o intelecto en el universo, que todos éramos en cuanto inteligentes una sola inteligencia. Lo que nos individualiza está detrás de ella, pero no vamos ahora a punzar tan difícil cuestión. Baste lo dicho para sugerir que en vano pretenderá la inteligencia luchar en un match de convicción con las creencias irracionales habituales. Cuando un científico sostiene sus ideas con una fe semejante a la fe vital, duda de su ciencia. En una obra de Baroja, un personaje dice a otro: este hombre cree en la anarquía como en la Virgen del Pilar. A lo que comenta un tercero: en todo lo que se cree igual. Parejamente, siempre el hambre y sed de comer y beber será psicológicamente más fuerte, tendrá más energía bruta psíquica que el hambre y sed de justicia. Cuanto más elevada es una actividad en un organismo, es menos vigorosa, menos estable y eficiente. Las funciones vegetativas fallan menos que las sensitivas y éstas menos que las voluntarias y reflexivas. Como dicen los biólogos, las funciones últimamente adquiridas, que son las más complejas y superiores, son las que primero y más fácilmente son perdidas por una especie. En otros términos, lo que vale más es lo que está siempre en mayor peligro. En un caso de conflicto, de depresión, de apasionamiento, siempre estamos prontos a dejar de ser inteligentes. Diríase que llevamos la inteligencia prendida con un alfiler. O dicho de otra forma, el más inteligente lo es a ratos. Y lo mismo podríamos decir del sentido moral y del gusto estético. Siempre en el hombre, por su esencia misma, lo superior es menos eficaz que lo inferior, menos firme, menos impositivo. Con esta idea habría que entrar en la comprensión de la historia universal. Lo superior, para realizarse en la historia, tiene que esperar a que lo inferior le ofrezca holgura y ocasión. Es decir, que lo inferior es el encargado de realizar lo superior, le presta su fuerza, ciega, pero incomparable. Por esto la razón no debe ser orgullosa y debe atender, cuidar las potencias irracionales. La idea no puede luchar frente a frente con el instinto. Tiene, poco a poco, insinuándose, que domesticarlo, conquistarlo, encantarlo, no como Hércules, con los puños, que no tiene, sino con una irreal música como Orfeo seducía a las fieras. La idea es femenina y usa la táctica inmortal de la feminidad, que no busca imponerse por derechura como el hombre, sino pasivamente, atmosféricamente. La mujer actúa con un dulce y aparente no actuar, soportando, cediendo, como Hebel decía: en ella el hacer es padecer, durchleiden tun. Así, la idea. Los griegos sufrieron radicalmente el error de creer que la idea de puro ser clara y solo por serlo se imponía, se realizaba, que el logos, que el verbo por sí mismo y sin más se hacía carne. Fuera de la religión, esto es una creencia mágica, y la realidad histórica, por desgracia, por ventura, no es magia. He aquí por qué avenida de razones ahora vagamente solo apuntadas. Yo prefiero que se acerque el curioso a la filosofía sin tomarla muy en serio, antes bien, con el temple de espíritu que lleva al ejercitar un deporte y ocuparse en un juego. Frente al radical, vivir la teoría es juego, no es cosa terrible, grave, formal. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que el hombre es como un juguete en la mano de Dios y que eso, poder ser juego, es precisamente y en verdad lo mejor en él. Por tanto, todo el mundo, hombre o mujer, debe aspirar a ese fin y hacer de los más bellos juegos el verdadero contenido de su vida. Contrariamente a la opinión que ahora domina, juego, broma, cultura, afirmamos, son lo más serio para nosotros los hombres. He aquí, señores, una frivolidad más que yo doy al viento. Lo malo es que si yo ahora la he pronunciado, no soy yo quien la ha pensado y la ha dicho y escrito. Las palabras que he leído y que comienzan lo que yo quiero decir es lo siguiente, que el hombre es un juguete en la mano de Dios, son nada menos que de Platón. Y no son escritas al desgaire y como de paso, sino pocos párrafos después de haber dicho que el tema sobre que va a hablar
y de aquellos que requieren sumo tiento cuando va a tratarlos un hombre que como él ha llegado a la ancianidad. Es uno de los contados lugares en que Platón, oculto casi siempre detrás de su propio texto, entreabre las líneas luminosas de su escrito como una cortina de hilos iridiscentes y nos deja ver su noble figura privada. Esas palabras son del libro séptimo, 803c, de Las Leyes, la postrera e inconclusa obra de Platón, inclinado sobre la cual lo sorprendió la amiga muerte, levantándolo para siempre en su mano inmortal. Pero más todavía, dice cosa tal Platón anunciando antes, con rara insistencia, que va a determinar cuál es el estado de ánimo, el temple, el tono sentimental, diríamos hoy, en que ha de fundarse cada vida en cuanto culta. Aunque los griegos ignoraron poco menos que del todo, y ya veremos por qué, lo que nosotros llamamos psicología, entrevé aquí Platón genialmente una de las más recientes averiguaciones psicológicas, según la cual toda nuestra vida íntima brota como de una simiente, de una tonalidad emotiva radical que en cada sujeto es distinta y constituye la base del carácter. Cada una de nuestras reacciones concretas va determinada por ese fondo sentimental, que en unos es melancolía, en otros exultación, en unos depresión, en otros seguridad. Pues bien, el hombre para hacerse culto tiene que proporcionarse un temple emotivo adecuado, que será para su vida, dice con ribereña comparación, lo que es la quilla que para la nave comienza por poner el carpintero de Rivera. Él, Platón, al escribir ese libro, se ve a sí mismo, nos dice, como ese carpintero de Rivera, como ese naupegos. La quilla de la cultura, el estado de ánimo que la lleva y equilibra, es esa seria broma, esa broma formal que se parece al juego enérgico, al deporte, entendiendo por tal, como es sabido que así yo lo entiendo, un esfuerzo, pero un esfuerzo que en oposición al trabajo no nos es impuesto, ni es utilitario, ni es remunerado, sino un esfuerzo espontáneo, lujoso, que hacemos por gusto de hacerlo, que se complace en sí mismo. Como Goethe decía, es el canto que canta la garganta, el premio más cabal para el que canta. La cultura brota y vive, florece y fructifica en temple espiritual bien humorado, en la jovialidad. La seriedad vendrá después, cuando hayamos logrado la cultura o la forma de ella a que nos referimos. Así, ahora, la filosofía. Mas por lo pronto, jovialidad. Después de todo, no es estado de ánimo que pueda parecer menospreciable. Recuerden ustedes que la jovialidad no es sino el estado de ánimo en que suele estar Jove, Júpiter. Al educar en nosotros la jovialidad lo hacemos en imitación de Júpiter olímpico. Y así Platón en sus últimas obras una y otra vez se complace en jugar del vocablo con las dos palabras que en griego suenan casi lo mismo, paideia, cultura, y paidia, chiquillada, juego, broma, jovialidad. Es la ironía de su maestro Sócrates que reflorece en la senectud de Platón. Y esta ironía, ese equívoco eficacísimo ha producido los más irónicos efectos y así acaece que en los códices donde han llegado a nosotros esos libros postreros de Platón, se ve que el copista no sabía ya cuándo escribir paideia, cultura, y cuándo debía escribir paidia, broma. Se invita pues no más que a un juego rigoroso, ya que el hombre es en el juego donde es más rigoroso. Este jovial rigor intelectual es la teoría y como dije la filosofía, que es una pobrecita cosa, no es más que teoría. Pero ya lo sabemos también por Fausto, gris caro amigo es toda teoría y verde el árbol áureo de la vida. El gris es el ascetismo del color, tal es su valor simbólico en el lenguaje usual y a este símbolo alude Goethe. Ser gris es lo más que el color puede hacer cuando quiere renunciar a ser color. En cambio, la vida es un árbol verde, lo cual es una extravagancia, y además ese árbol verde de la vida resulta ser dorado, lo cual es una extravagancia mayor todavía. Esta elegante voluntad de replegarse sobre el gris frente a la maravillosa y contradictoria extravagancia cromática de la vida nos lleva a teorizar. En la teoría canjeamos la realidad por su espectro, que son los conceptos. En vez de vivirla, la pensamos.
¿Quién sabe, no obstante, si bajo este aparente ascetismo y distanciamiento de la vida, que es el estricto pensar, no se oculta una máxima forma de vitalidad, su lujo supremo? ¿Quién sabe si pensar en la vida no es añadir al ingenuo vivirla un magnífico afán de sobrevivirla? Siguiendo la táctica dramática de los místicos, yo debo decir que con esto hemos terminado nuestro segundo giro y que vamos a ingresar en el tercero. Pero este nuevo círculo es de una calidad muy distinta de la que tenían los dos anteriores. Hemos definido lo que intentamos bajo el nombre de filosofía, como se define un proyecto y un propósito. Hemos dicho que era conocimiento del universo y que por la amplitud ilimitada y el problematismo radical de su tema, el pensamiento filosófico tenía que cumplir dos leyes u obligaciones: la de ser autónomo, no admitiendo ninguna verdad que él mismo no se fabrique, y la ley de pantonomía, no contentándose definitivamente con ninguna posición que no exprese valores universales, en suma, que no aspire al universo. Esto es lo único que hemos hecho en las 4 últimas lecciones. Todo lo demás que he dicho, lo he dicho solo para aclarar y dar sentido a esa minúscula doctrina. Por esto, como las demás cosas de que he hablado no nos interesaban entonces por sí mismas, hemos hablado de ellas vagamente, casi en forma de mera alusión. Las hemos pensado de lejos, indirectamente y de oídas. Quiero decir que no hemos puesto los asuntos de que hablábamos a ellos mismos presentes ante nuestro espíritu. Hemos hablado de unas y otras cosas, pero esas cosas no las traíamos delante de nosotros para poderlas ver directamente en su propio cuerpo y ser. Ahora bien, cuando se habla sobre algo que no se ha visto cara a cara, se habla más o menos ciegamente, sin evidencia. Y una teoría solo es de verdad verdadera cuando se compone de evidencias y por evidencias procede. La teoría se compone de combinaciones de conceptos, de lo que llamamos juicios o proposiciones, si ustedes quieren, de frases. En las frases decimos que tales cosas son de tal manera y no de tal otra. Pues bien, una frase es verdadera cuando podemos confrontar lo que ella dice con las cosas mismas de que ella lo dice. La verdad es por lo pronto la coincidencia entre el hablar sobre una cosa y la cosa misma de que se habla. La cosa misma de que se habla nos es presente en la visión, sea en la visión sensible, cuando la cosa es sensible, como los colores y los sonidos, sea en una visión no sensual, cuando la cosa es ella misma insensual, como por ejemplo nuestros estados íntimos, la alegría y la tristeza, o bien el triángulo geométrico, o la justicia, o la bondad, las relaciones, etcétera, etcétera. Una frase es, pues, verdadera en la medida en que las cosas de que habla puedan verse. Y cuando aceptamos la verdad de una frase fundándonos en que estamos viendo aquello mismo que en el sentido de sus palabras estamos entendiendo, esa frase es una verdad evidente. La evidencia no es un sentimiento que nos incita a adherirnos a una frase y a otras no. Al revés, cuando es un sentimiento y solo un sentimiento, sea el que sea, quien nos fuerza a aceptar como verdad una proposición, esta es falsa. La evidencia no tiene nada que ver con lo sentimental, es, casi podría decirse lo contrario que el sentimiento, el cual por su naturaleza misma es ciego, y es ciego no por enfermedad o accidente, sino de nacimiento. La alegría o la tristeza, el entusiasmo o la angustia, el amor o el odio, son ciegos porque no tienen ojos, como no los tienen ni la piedra ni la planta. Cuando se dice que el amor es ciego, se dicen muchas tonterías juntas, pero una de ellas estriba en que con esa expresión se presenta el amor con una venda, es decir, como alguien que podría ver pero se ha cegado. Ahora bien, lo propio del amor es no el ser ciego, sino el no tener ni haber tenido nunca ojos. La evidencia, por el contrario, es el carácter que adquieren nuestros juicios o frases cuando lo que en ellos aseveramos lo aseveramos porque lo hemos visto. Pero no conviene que nos aferremos a la palabra ver, visión, esperando de ella una claridad y un rigor que no posee. De ella nos quedamos solo con este trozo. Decimos que vemos un color cuando el objeto llamado color está ante nosotros en presencia inmediata, por decirlo así, en persona. En cambio, cuando no vemos un color, sino que pensamos en él, por ejemplo, cuando pensamos ahora en el color rosado que tienen las arenas del Sahara,
este color no está inmediatamente presente. No hay nada de él ante nosotros. Lo único que hay es nuestro pensar en él, el dirigirnos o referirnos mentalmente a él. Pues bien, lo que nos importa de la visión es solo que en ella poseemos el más obvio ejemplo de un estado subjetivo nuestro en que los objetos se nos presentan sin intermediario. En el oír tenemos otro ejemplo de lo mismo. El sonido nos es inmediatamente presente en la audición. En general, todas las funciones sensitivas son clases de presentaciones inmediatas. Tenía razón el positivismo cuando quería reducir el conocimiento riguroso a lo que nos es presente. Su error fue que arbitrariamente no reconocía más presencia inmediata que la de objetos sensibles, colores, sonidos, olores, cualidades táctiles. El positivismo tenía razón en cuanto exigía lo positivo, es decir, la presencia del objeto mismo, pero no la tenía cuando se reducía a sensualismo. Y aun como sensualismo era estrecho, de entonces acá se han descubierto en el hombre no pocos sentidos nuevos. El viejo positivismo se contentaba con los 5 sentidos tradicionales. Ahora resulta que nuestro repertorio ha aumentado y que goza el hombre cuando menos de 11 sentidos. Pero aparte de esto acusamos al positivismo de círculo vicioso. Porque dice, con verdad de nada podemos decir que existe si no nos es presente, y por presente entiendo ser sensible. Fíjense ustedes en que ser algo sensible y sernos presente son 2 ideas muy distintas. El color y el sonido son sensibles no porque nos son a veces presentes, sino por su condición sensual de color y sonido. En cambio, la justicia y el triángulo de la pura geometría, aunque se nos presentasen en persona, no podrían nunca ser sentidos sensibles porque justamente no son colores, ni olores, ni ruidos. El positivismo tendría que demostrar que no hay más presencia inmediata que la de los objetos sensuales, y entonces tendría razón. Pero para ello comienza por afirmar arbitrariamente como principio lo que debería probar. Comete pues un appetitio principii, se encierra en un círculo vicioso o circulus indemonstrando. Presencia y sensualidad son, repito, 2 ideas que no tienen nada que ver entre sí. La primera nos habla de un modo de estar los objetos ante nosotros, a saber, presentes, inmediatos, en oposición a otros modos de estar los objetos en relación con nuestro espíritu, por ejemplo, no presentados, sino representados, como la imagen de algo donde lo que tenemos presente no es el objeto mismo, sino su copia o trasunto, su imagen. En cambio, sensualidad es una clase de objetos frente a otros y no alude lo más mínimo al modo de estar esos objetos en relación con nosotros. Y así como fuera un evidente error pedirnos que viésemos sensu stricto los sonidos o que oyésemos los colores, es un error más genérico, pero del mismo tipo, negar la posible presencia inmediata de lo que por su naturaleza misma es insensible. Ya Descartes hacía notar que nadie ha podido ver nunca el polígono de 1000 lados, ni uno más, ni uno menos, y sin embargo no hay duda que puede estar inmediatamente presente ante nosotros lo mismo que el simple cuadrado. La prueba de ello es que entendemos exactamente el sentido del nombre polígono de 1000 lados, y no lo confundimos jamás con el de más lados ni con el de menos. Hay pues que conservar el imperativo positivista de presencia inmediata, salvándolo de su estrechez positivista. Exijamos de todo objeto que nos sea presente para poder hablar de él con verdad, pero dejemos que esa presencia sea adecuada a la peculiaridad del objeto. Se trata, por tanto, de una ampliación radical del positivismo y, como hace algunos años dije en un ensayo, la filosofía actual podía caracterizarse diciendo que es, frente a positivismo parcial y limitado, positivismo absoluto. Y este positivismo absoluto, como veremos, por primera vez corrige y supera el vicio que más o menos ha padecido la filosofía de todos los tiempos, el sensualismo. Unas veces, como casi toda la inglesa, la filosofía ha sido sensualista formal y concienzudamente. Otras veces quería no serlo, pero arrastraba sin remisión el sensualismo como una cadena de esclavitud, así en Platón mismo, así en el propio Aristóteles.
De otra manera no hubiera sido para la Edad Media tan enorme problema como fue el problema de los universales. Pero dejemos el asunto intacto. Lo urgente ahora es insistir en que no hay más verdad teorética rigurosa que las verdades fundadas en evidencia. Y esto implica que para hablar de las cosas tenemos que exigir verlas, y por verlas entendemos que nos sean inmediatamente presentes según el modo que su consistencia imponga. Por esto, en vez de visión, que es un término angosto, hablaremos de intuición. Intuición es la cosa menos mística y menos mágica del mundo. Significaría estrictamente aquel estado mental en que un objeto nos sea presente. Habrá, pues, intuición sensible, pero también intuición de lo insensible. Hay intuición del color anaranjado, hay intuición de una naranja, hay intuición de la figura esférica. En todos estos casos, como siempre que la pronuncie, la palabra intuición querrá decir presencia inmediata. Comparemos ahora el modo de estarnos presentes esos tres objetos, el color, la naranja y el círculo. Ante el espectro luminoso que el prisma desarrolla, podemos buscar con los ojos eso que pensamos bajo el nombre color anaranjado. En nuestra visión hallamos entonces patente ese color, y nuestro mero pensar en el color anaranjado se encuentra cumplido, realizado, satisfecho intuitivamente en la visión que allí tenemos. Como al pensar en ese color solo en él pensábamos, y eso en que pensábamos lo hallamos siendo delante de nosotros, sin que haya en nuestro concepto color anaranjado nada que no esté también en lo visto, podemos decir que se cubren plenamente concepto y cosa vista, o lo que es igual, que del color tenemos una intuición completa adecuada. No acontece lo mismo con el objeto naranja. ¿Qué es lo que pensamos en él o a qué nos referimos mentalmente cuando pensamos en él? En una cosa que tiene muchos atributos. Además de su color, tiene una figura esférica que es sólida, constituida por una materia más o menos resistente. La naranja en que pensamos tiene un exterior y un interior, y al ser un sólido esferoidal tendrá dos mitades o hemisferios. ¿Podemos ver en efecto todo esto? Pronto caemos en la cuenta de que de la naranja solo podemos ver en cada caso la mitad, aquella mitad o hemisferio que da hacia nosotros. Por inexorable ley visual, la mitad de la naranja que tenemos ante nuestros ojos ocultará la otra mitad que queda tras ella. Podemos dar la vuelta en torno a ella y ver entonces esta otra mitad mediante otro acto de visión dentro del primero, pero entonces dejaremos de ver el hemisferio anterior. Juntos no estarán jamás ante nuestros ojos. Pero además solo vemos por lo pronto el exterior del fruto, el interior queda oculto por la superficie. Podemos cortar la naranja en capas y ver así en nuevos actos visuales su interior, pero nunca serán esas capas tan finas que nos permitan decir con rigor que hemos visto íntegra la naranja tal y como la pensamos. De donde resulta con toda evidencia que cometemos un error cuando decimos que vemos una naranja. Nunca todo lo que pensamos al referirnos a ella lo hallamos patente en una visión ni en muchas visiones parciales. Siempre pensamos de ella más que lo que tenemos presente. Siempre nuestro concepto de ella supone algo que la visión no nos pone delante. Lo cual significa que de la naranja, como de todas las verdades corporales, tenemos solo una intuición incompleta o inadecuada. En todo momento podremos añadir una nueva visión a lo que ya hemos visto de una cosa. Podemos cortar un trozo más fino de naranja y hacernos patente lo que antes estaba oculto. Mas esto indica solo que la intuición de los cuerpos, de las cosas materiales, puede ser siempre perfeccionada indefinidamente, pero nunca será total. A esa intuición inadecuada, pero siempre perfeccionable, siempre más cerca de ser adecuada, llamamos experiencia. Y por eso de lo material solo cabe conocimiento de experiencia, es decir, meramente aproximado y siempre susceptible de mayor aproximación. El color no era un cuerpo, una cosa material, era solo y puro color, con abstracción de la cosa que lo lleva, de la materia que le da existencia física. Porque no era sino un objeto abstracto, podíamos verlo íntegro. Enfrentémonos ahora con el tercer objeto propuesto, el círculo de que se habla en geometría.
Por lo pronto nos encontramos con que ninguno de los círculos que materialmente existen o pudiéramos construir, los círculos dibujados en las pizarras de las academias politécnicas y en los libros geométricos, no realizan nunca con rigor y exactitud nuestro concepto de círculo. Por tanto, el objeto círculo no es visible en forma sensual, con los ojos de la cara, y sin embargo es indudable que nos es presente. Pero si no hemos obtenido su idea de los círculos que vemos, ¿de dónde nos ha llegado noticia de él? Los conceptos no se inventan, no se sacan de la nada. El concepto o idea es siempre idea de algo, y ese algo tiene de alguna manera que habernos sido presente primero para que después podamos pensarlo. Aun cuando fuésemos un poder capaz de crear ex nihilo, primero tendríamos que crear el objeto, después tenerlo presente y luego pensarlo. Y en efecto tenemos del círculo intuición inmediata. En todo momento podemos hallarlo ante nuestra mente sin necesidad de imagen ninguna, que sería sólo aproximada, y podemos comparar nuestro concepto de círculo con el círculo mismo. Sería un poco largo analizar en qué consiste esa intuición insensible o pura de los objetos matemáticos, pero bastará para aclarar el asunto lo siguiente. El círculo es por lo pronto una línea. Ahora bien, por línea entendemos una serie infinita de puntos. Por finita y breve que sea la línea, lo que pensamos por línea es un conjunto infinito de puntos. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de infinitos puntos? Cuando pensamos este concepto, ¿cuántos puntos pensamos? Se responderá, pues justamente infinitos. Perdón. Pero lo que preguntamos es si al pensar lo infinito en puntos, pensamos en efecto cada uno y todos los puntos que componen ese infinito. Evidentemente no. Pensamos solo un número finito de ellos y a esto añadimos que podíamos siempre pensar otro punto más y otro sin terminar nunca. De donde resulta que al pensar en un número infinito pensamos que no lo podemos acabar de pensar nunca, que el concepto de infinito implica el reconocimiento de que no contiene todo lo que intenta, o, lo que es igual, que el objeto en que pensamos, el infinito, rebasa nuestro concepto de él. Pero esto indica que en todo instante al pensar lo infinito comparamos nuestro concepto con el objeto mismo infinito, por tanto, con su presencia, y que al hacer esta comparación hallamos que nuestro concepto se queda corto. En el caso de la intuición de un continuo matemático, como es la línea, veremos que la intuición, lo presente, no coincide con el concepto. Pero al revés que en el caso de la naranja, aquí la intuición da más y no menos que lo que había en el pensamiento. Y en efecto la intuición de lo continuo, de lo que llamamos y pensamos como infinito, es irreductible al concepto, al logos o ratio. Es decir, que lo continuo es irracional, transconceptual o metalógico. El racionalismo de los últimos tiempos quiso hacerse ilusiones. Racionalismo es por su esencia misma un soberbio vivir de ilusiones, de que cabría reducir a concepto, a logos, el infinito matemático, y con Cantor amplió, soi-disant, por pura lógica, la ciencia matemática extendiendo fabulosamente su campo en atropellado imperialismo muy siglo XIX. La ampliación se hizo a fuerza de ceguera para el problema mismo y fue preciso dar de cabeza en ciertas radicales e insolubles contradicciones, la famosa antinomia de los conjuntos, para que los matemáticos volviesen a la cordura y de la supuesta lógica matemática retornasen a la intuición. Este movimiento de importancia incalculable se cumple en estos años, en estos meses. La nueva matemática reconoce la parte de irracionalidad que hay en su objeto, es decir, acepta su propio e intransferible destino, dejando a la lógica el propio de ésta. Quedamos, pues, en que los objetos matemáticos, inclusive el más extraño y misterioso de ellos, lo continuo, nos son presentes en forma inmediata. Los encontramos en una intuición adecuada tal y como los pensamos, o con más rico contenido aún de lo que pensamos. Pero donde hay lo más, hay lo menos. Para reconocer con evidencia la verdad de nuestras proposiciones, basta, por lo pronto, que todo lo pensado en ellas se encuentre en la intuición.
El que ésta además contenga otros elementos que no hemos querido o podido pensar no afecta al sentido primario de la verdad. En rigor, la intuición contiene siempre más de lo que pensamos. Así, en el caso más simple de los tres analizados, en el caso del color anaranjado, el color visto tendrá siempre un matiz que nuestro concepto no determina, que no podemos pensar ni nombrar. Y es que entre el rojo y el amarillo, la faja anaranjada presenta una variedad de matices anaranjados literalmente infinita. Y también el espectro es un continuo, bien que cualitativo y no matemático. Ahora bien, de todo lo que nos sea presente con intuición adecuada, podemos hablar con verdad rigurosa y no meramente aproximada. Es decir, que tenemos de ello conocimiento estricto, de una vez para siempre válido. Esto es lo que se llama, en filosofía, con un nombre venerable pero ridículo y hasta torpe, conocimiento a priori. La matemática es, en este sentido, un conocimiento a priori, y no experimental o empírico, como el de la naranja. Como ésta no se entrega nunca totalmente a la visión, sino que queda de ella siempre algo por ver, nuestro conocimiento ha de atenerse a lo visto hasta la fecha, a sabiendas de que no es definitivo. Es pues un conocimiento circunscrito a cada nueva visión, adscrito a la relatividad de cada observación hecha, posterior a ella o a posteriori. En cambio, el triángulo se nos ofrece íntegro en cualquier intuición que de él queramos formarnos. Está ahí, completo, sin ocultar nada de su consistencia, en ejemplar desnudez, patente hasta sus entresijos. Nuestro pensamiento podrá tardar siglos en ir paso a paso pensando todos los teoremas que de una sola intuición del triángulo se pueden extraer. A este fin tendremos que renovar esa intuición una y otra e innumerables veces, pero la última intuición no añadirá nada a la primera. El radicalismo de la filosofía no le permite aceptar para sus frases otro modo de verdad que el de total evidencia, fundado en intuiciones adecuadas. He aquí por qué era inexcusable dedicar casi entera esta lección al tema de la evidencia intuitiva, base de la filosofía más característica de nuestro tiempo. No creo que sea posible reducir a menos tan áspera cuestión, mas ya está pasado el difícil trago y ahora espero, no lo aseguro, pero espero, que el resto del curso sea como un suave y cómodo descenso a temas más cálidos y próximos a nuestro corazón. Era además forzoso interpolar esas indicaciones sobre la evidencia, pues como he dicho, el nuevo giro por el que ahora vamos a deslizarnos se diferencia de los anteriores en que hablaremos de las cosas obligándonos a verlas mientras las vamos meditando. De suerte que si hasta ahora hemos hecho solo una como preparación para el ingreso en la filosofía, pareja a los sones inconexos que al templarlos emiten los instrumentos antes de empezar la auténtica música, ahora vamos ya a hacer filosofía. Al volver a pasar en nuestra ruta espiral por el punto que coincide con el de partida, resuena una vez más, como un leitmotiv, la definición de la filosofía. Repitámoslo, pues. Filosofía es conocimiento del universo, de todo cuanto hay. Ahora presumo estas palabras suenan con toda su carga de electricidad intelectual, con toda su amplitud y todo su dramatismo. Conocemos ya el radicalismo de nuestro problema y el de las exigencias que impone al tipo de verdad filosófica. La primera de estas será no aceptar como verdadero nada que no hayamos nosotros mismos probado y comprobado, nada cuyos fundamentos de verdad no hayamos nosotros construido. Por tanto, quedan en suspenso nuestras creencias más habituales y plausibles, las que constituyen el supuesto o suelo nativo sobre que vivimos. En este sentido es la filosofía antinatural y, como dije, paradójica en su raíz misma. La doxa es la opinión espontánea y consuetudinaria, más aún es la opinión natural. La filosofía se ve obligada a desasirse de ella, a ir tras ella o bajo ella en busca de otra opinión, de otra doxa más firme que la espontánea. Es, pues, paradoxa. Si nuestro problema es conocer cuánto hay, o el universo, lo primero que necesitamos hacer es determinar de qué cosas entre las que acaso hay podemos estar seguros de que las hay. Tal vez en el universo hay muchas cosas cuya existencia ignoramos y que por siempre ignoraremos,
o viceversa, de otras muchas creemos que las hay en el universo, pero lo creemos con error. Es decir, que en verdad no las hay en el universo, sino solo en nuestra creencia, son ilusiones. La caravana sedienta cree ver en la lejanía del desierto una línea estremecida donde el frescor del agua tiembla. Pero este agua benéfica no la hay en el desierto, sino solo en la fantasía de la caravana. Hay pues que distinguir estas tres clases de cosas: las que acaso hay en el universo, sepámoslo o no; las que creemos erróneamente que hay, pero que en verdad no las hay; y en fin, aquellas de que podemos estar seguros que las hay. Estas últimas serán las que a la par hay en el universo y hay en nuestro conocimiento. Serán pues lo que indubitablemente tenemos de cuanto hay, o lo que del universo nos es incuestionablemente dado. En suma, los datos del universo. Todo problema supone datos. Los datos son lo que no es problema. En el ejemplo tradicional que el otro día reiterábamos, el bastón sumergido en el agua, es dato el del tacto, que nos presenta el bastón recto, y es dato el de la visión, que nos presenta el bastón quebrado. El problema surge en la medida en que esos dos hechos no sean problemas, sino hechos efectivos e indudables. Cuando lo son, surge ante nosotros su carácter contradictorio, y en este, como vimos, consiste todo problema. Los datos nos muestran una realidad manca, insuficiente. Nos presentan algo que por otro lado espero que no pueda ser tal y como es, que se contradice, una realidad en que el bastón es a la vez recto y quebrado. Cuanto más palmaria sea, más inaceptable es, más problema, es más no es. Para que el pensamiento actúe tiene que haber un problema delante, y para que haya un problema tiene que haber datos. Si no nos es dado algo, no se nos ocurriría pensar en ello o sobre ello, y si nos fuese dado todo, tampoco tendríamos por qué pensar. El problema supone una situación intermedia, que algo sea dado y que lo dado sea incompleto, no se baste a sí mismo. Si no sabemos algo, no sabríamos que es insuficiente, que es manco, que nos faltan otros algos postulados por el que ya tenemos. Esto es la conciencia del problema. Es saber que no tenemos bastante, es saber que ignoramos. Y tal fue en rigor el sentido profundo del saber, el no saber, que Sócrates se atribuía como único orgullo. Claro, como que es el comienzo de la ciencia, la conciencia de los problemas. Por eso se pregunta Platón, ¿qué ser es capaz de actividad cognoscitiva? No lo es el animal, porque lo ignora todo, inclusive su ignorancia, y nada puede moverle a salir de ella. Pero tampoco lo es Dios, que sabe ya todo de antemano y no tiene por qué esforzarse. Solo un ser de intermisión situado entre la bestia y Dios, dotado de ignorancia pero a la vez sabedor de esta ignorancia, se siente empujado a salir de ella y va en dinámico disparo, tenso, anhelante, de la ignorancia hacia la sabiduría. Ese ser intermedio es el hombre. Es pues la gloria específica del hombre saber que no sabe. Esto hace de él una bestia divina cargada de problemas. Como el nuestro es el universo, o cuanto hay, necesitamos fijar qué datos del universo hallamos, o dicho de otra forma, qué es entre todo lo que hay lo que nos es seguramente dado y no necesitamos buscar. Lo que necesitamos buscar será precisamente lo que nos falta porque no nos es dado. Pero ¿cuáles son los datos en filosofía? Las demás ciencias, cuyo tipo de verdad es menos radical, son menos radicales en la fijación de sus datos. Pero la filosofía tiene en este primer paso que extremar su heroísmo intelectual y llevar al superlativo el rigor. He aquí por qué, aunque los datos son lo que no es problema, surge en el umbral de la filosofía, enorme, intolerante, el problema de los datos para el universo, el problema de qué es lo que segura, indubitablemente, hay.